¿Cómo le fue en lo de ébola? Es largo porque lleva eso, ¿viste? Lleva ese tiempo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, hola, ¿cómo están? Mm. Bueno, la idea sí, un poco es eso, es contar un poco la historia en realidad y después repasar dos o tres cosas grandes, más que nada del diagnóstico y del manejo, eh, que está bueno repasar como cuando tenés ese tipo de pacientes en general y nada, conceptos grandes. Bueno, ahí se ve la diapo, sí. Sí, se ven. Ah, bueno, de la historia. Es un paciente de sexo masculino de 54 años que viene de Florida, con antecedentes personales, obesidad, diabetes, insulina requiriente, que estaba tratado con metformina y NPH, sin repercusiones macro ni micro, y sin alergias medicamentosas conocidas. Como antecedente, la enfermedad actual originalmente consulta en el hospital de Florida por palpitaciones y unos días de evolución que se acompañaban de mareos y náuseas. En emergencia se constata una taquicardia sinusal por electro, sin otras alteraciones y sin más alteraciones al examen físico. Se hace una paraclínica básica inicial que tenía una leucocitosis de 18.000, una PCR de 18, sin otras alteraciones, hallazgos, y una placa de tórax que se describe con una imagen de consolidación en el mitórax derecho. Se inicia antibiótico empírico con amoxiclavulánico y se ingresa a domicilio con un planteo de infección respiratoria. Después, 15 días posteriores a esta consulta inicial, reconsulta en emergencia por vómitos de 4 días de evolución, sin más sintomatología. Del examen físico se destaca de vuelta la presencia de taquicardia, y esta vez tenía un MABA abolido en cara axilar del mitórax derecho y dolor abdominal a la palpación profunda de epigastrio y hipocondrio derecho. Se repite la paraclínica y viene un aumento de los blancos a 20.800 y disfunciones nuevas dadas por una injuria renal aguda con una ASO de 0,79 y una CREA de 1,63 y alteraciones en el funcional hepático, con unas bilirrubinas de 2,7, albuminia de la directa, fosfatosarquina de 2,18, GGT de 158, TGO de 741 y TGP de 147 y sin otras alteraciones. Entonces, dados estos hallazgos, se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y del informe destacamos el tórax, una opacidad pulmonar periférica de 24 milímetros de diámetro en el lóbulo inferior derecho, con atelectasias pulmonares subsegmentarias bilaterales y afectación del intersticio periliar bilateral y cardiomegalia. Y después en abdomen se ve el riñón izquierdo con litiasis en la pelvis renal y una leve dilatación pielocalicial sin líquido libre y sin más alteraciones. Entonces, con un planteo inicial de sepsis, de foco probable respiratorio o nefrológico, se inicia antibiótico empírico con pipetazo y claritro y se traslada para acá. Al ingreso, el paciente estaba lúcido, tenía poliapnea superficial de 25 respiraciones por minuto con oxígeno a través de cánula, saturando 98, una PA de 140-60 y una hemoglucosa de 157. Piel y mucosa tiene una palidez cutánea y mucosa, estaba bien hidratado y perfundido. A nivel cardiovascular, con un ritmo regular de 120, un ruido bien golpeado, sin soplos, sin irritación y reflujo y sin edema de miembros inferiores. A nivel peropulmonar, un MAO presente bilateral sin estatores y en abdomen también sin ningún hallazgo. Se empieza OAF, 50-50, con buena tolerancia inicial, y se le hace una gaso arterial que tenía un pH de 7,33, una carnia de 18, una oxemia de 193, un carbonato de 13, un bisex de menos 16 y un lactato de 9,8. En la evolución, el paciente evoluciona con disfunción hemodinámica, encefálica, renal, hepatocística, hematológica, respiratoria y coagulopática.
Se procede a IOP sin incidentes, se inicia analgesia, bloqueantes neuromusculares y apoyo vasopresor con NOR. Se plantea un shock séptico de causa no aclarada, se rota el antibiótico a meropenem y Bactrim, y se hace un focus como para la búsqueda del foco. Ahí se encuentran dos vegetaciones a nivel de la válvula aórtica con insuficiencia valvular y se solicita un ETT formal y un transesofágico que informa un ventrículo izquierdo dilatado con una FIB de 65 y la presencia de endocarditis mitroaórtica. Encuentran dos vegetaciones sobre el velo no coronariano de la aórtica de 14 y 23 milímetros, con la válvula mitral con insuficiencia leve, y se visualizan 12 doneurismos de la mitral aórtica con perforación de uno de ellos y aperturas de la aurícula izquierda, y bueno, con insuficiencia aórtica libre. Ahí se hace un planteo de endocarditis infecciosa, se rota el antibiótico aceftriaxona, ampicilina y genta, y se hace una tomo para evaluar la presencia de embolias sistémicas. Y ahí se observa una área de hipodencia triangular en el tercio superior del riñón izquierdo, compatible con la área de isquemia, y bueno, litiasis en la pelvis renal sin dilatación de cavidades. Y en tórax se ve derrame pleural bilateral leve y consolidaciones parenquimatosas bilaterales sin más alteraciones. Bueno, ahí está un poco la tomografía, más que nada a nivel de abdomen para ver la imagen está triangular del riñón. Estimamos que está como más o menos a esta altura. Paso un poco para atrás. Más o menos por ahí, que era una imagen así como con forma de pirámide, yo que sé, en la periferia. Bien, siguiendo con la evolución, instala shock en etapa de vasoplegia con un índice de shock diastólico de 4, con NORA 0,1 gamma y vasopresina 6 mililitros hora, que a duras penas logra mantener una PAM de 65, más que nada a expensas de la presión arterial sistólica, con mala perfusión distal, tiempo de recuperación prolongado, escasos fines de lactato, que llega a un valor de 4, no baja más, acidosis metabólica severa, que se corrige con suero bicarbonatado, mal intercambio con un PAF menor a 250, una injuria renal aguda caliga 3, por cifra de psicodiuresis, hiperpotasémica. Lo valoran en nefrología, le hacen una sesión de hemodiálisis para depuración, y también tiene discrasia con un tiempo de protomina de 19% y NR4, hepatitis hipóxica con transaminasa ya en el orden de 2000 y una plaquetopenia menor a 100.000. Del relevo bacteriológico que se hace al ingreso se recibe en 3 frascos de hemocultivo con desarrollo de cocos gram positivos, y a esos frascos se les solicita un panel de sepsis con FilmArray que resulta positivo para estafilococcus epidermidis con expresión de gen MECA, o que se rota el antibiótico a vancomicina. Bueno, el paciente presenta una mala evolución, 48 horas posterior al ingreso, instala paro cardiorrespiratorio en asístole, se inician maniobras de reanimación avanzada, mensaje cardíaco, adrenalina 7 miligramos, sin retomar circulación espontánea, y finalmente se constata fallecimiento. Bien, acá en realidad hice unas diapos como de los primeros planteos, más que nada para ordenar un poquito la historia brevemente. En realidad, el primer planteo que se podría hacer en este paciente, en realidad podría ser el de un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria, que bueno, ya sabemos, es una respuesta inflamatoria inespecífica frente a agresiones que originalmente pueden ser infecciosas o no infecciosas, y que está como definido teóricamente por la presencia de al menos 2 de alteración de la temperatura, taquicardia, polipnea o hipocapnia, y alteraciones del reconto leucocitarios, ya sean más o menos. Nada, fisiopatológicamente lo único que representa es la activación de la inmunidad innata por la liberación de DAMPs y mediadores inflamatorios que introducen toda una respuesta sistémica, y ese es como el significado de sí mismo. Y bueno, ya sabemos que en realidad es un concepto como muy sensible, pero poco específico de lo que es la sepsis. Pero bueno, es una buena herramienta para identificar pacientes que requieren como una valoración más exhaustiva. Después, en realidad, cuando se siguió con la valoración del paciente, el planteo que siguió a continuación fue el de sepsis, que bueno, ya sabemos, según los criterios, está definido como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Y bueno, el diagnóstico en realidad se basa en la existencia de una infección sospechada o confirmada y asociada a un incremento del puntaje SOFA, que está de 2 puntos o más. Y bueno, después tenemos el Quick SOFA como herramienta rápida de cribado, más que nada fuera del ámbito de UCI, ¿no?
Y bueno, en realidad ahí puse como brevemente, porque ya que estábamos hablando de esto, dos conceptos nomás de las últimas guías de Sepsi 2026, que, bueno, introducen como un enfoque de clasificación basado en la certeza diagnóstica y crean las categorías de sepsis posible, probable o definitiva. Que, bueno, la definitiva es en la que la infección y la disfunción orgánica están confirmadas por historia clínica, por examen físico, por los exámenes complementarios, bueno, es una infección confirmada. La probable, en realidad, son situaciones en las que hay alta sospecha clínica, y la sepsis es el diagnóstico más probable, aunque no está confirmado. Y bueno, la posible en realidad son pacientes en los que es una alternativa diagnóstica que puede ser razonable, pero hay otras etiologías que también son igualmente probables. Y bueno, improbable es la que es poco probable. En realidad, nada, esta clasificación es más que nada para definir la urgencia del tratamiento, porque, bueno, pacientes con shock séptico, que eso ya estaba presente antes, pero ahora se agrega el planteo de sepsis probable o definitiva, se recomienda iniciar los antibióticos inmediatamente dentro de la primera hora. Y bueno, después en realidad a las otras categorías, siempre y cuando no tengan shock, se puede retrasar unas 3 horas. Es más o menos lo mismo que ya conocíamos, pero bueno, con unas categorías nuevas de definición. Y bueno, después el último o sea, el penúltimo diagnóstico que se le hizo al paciente fue de shock, que sabemos el shock séptico particularmente es la forma más grave de la sepsis, que se define por la necesidad de uso de vasopresores para mantener una PAM de al menos 65 y el lactato mayor a 2, luego de una reposición con volumen, que estos criterios estaban recontra presentes en el paciente de la historia. En este caso, el mecanismo predominante de este shock es la vasoplegia, que se debe a una intensa respuesta inflamatoria que produce liberación masiva de óxido nítrico y de mediadores que disminuyen en realidad la resistencia vascular sistémica y generan escasez de respuesta a los vasoconstrictores, lo cual, bueno, termina explicando obviamente la hipotensión persistente y la necesidad de soporte. Y en realidad, sumado a esto, sabemos que la endocarditis infecciosa, digo, ahora sabiendo el diagnóstico, sabemos que tiene como una particularidad y además el componente distributivo de la sepsis asocia un componente cardiogénico secundario a la destrucción valvular. Particularmente en este paciente que tiene insuficiencia aórtica, parte del volumen eyectado debido a la insuficiencia aórtica, vuelve otra vez al ventrículo izquierdo, va para atrás, disminuye el gasto cardíaco efectivo, incluso aunque tenga FEVI conservado. Y bueno, hay estudios y evidencia que en realidad la insuficiencia aórtica severa siempre termina siendo uno de los principales predictores de shock cardiogénico en las endocarditis izquierdas. Entonces, bueno, en realidad el patrón de shock podría ser como de fisiopatología mixta, y ahí conviven la vasoplegia de la sepsis y el compromiso hemodinámico también secundario a la lesión valvular aguda. Y bueno, y finalmente llegamos al planteo de endocarditis. O sea, como en suma era un cuadro que en realidad empezó como una sepsis de foco poco claro, que progresó rápidamente a shock con disfunción multiorgánica, y bueno, y ahí por el uso del POCUS y después del ecocardio que se pudo identificar las gestaciones y orientar el diagnóstico hacia la endocarditis. Y bueno, en este caso se trató de una endocarditis sobre válvula nativa, adquirida en la comunidad, como el paciente venía de la comunidad, y después con hemocultivos positivos. Como ya termina siendo como el escenario más frecuente de las endocarditis. Entonces, bueno, nada, tomando este caso vamos a lo que decíamos, a ir viviendo 2 o 3 conceptos más que nada de diagnóstico y de manejo. En cuanto al concepto, la endocarditis es una infección del endocardio producida por la colonización de microorganismos o de estructuras cardíacas, principalmente las válvulas cardíacas. Es una enfermedad relativamente infrecuente, pero con una incidencia que ha ido en aumento en las últimas décadas, que bueno, las causas son multifactoriales, pero bueno, probablemente debido al envejecimiento poblacional, al aumento de la presencia de dispositivos intracardíacos y sobre todo también una mayor supervivencia de los pacientes con cardiopatías. Y sigue siendo una enfermedad con alta mortalidad, ya sea por la infección en sí y además por las complicaciones que puede tener, que después vamos a mencionar. Y bueno, también hablando un poco en este contexto de la historia que comentamos, está bueno destacar que está el paciente diabético, insulino requiriente,
Y que hay evidencia que establece que la diabetes no es como una comorbilidad cualquiera, sino un marcador de peor pronóstico, particularmente para la endocarditis. Hay un estudio que es el registro AMES, que incluyó unos 5.000 pacientes con endocarditis. Es un estudio español que se hizo entre 2008 y 2020 y mostró que los pacientes diabéticos presentaban una mortalidad intrahospitalaria del 32% frente al 23% de los no diabéticos y una mortalidad del año cercana al 40% frente a los 28 no diabéticos. Y cuando la diabetes ya venía con daño de órgano blanco, el pronóstico empeoraba aún más. Y después hay otros estudios que también vincularon la diabetes como pronóstico, marcador independiente de aumento de la mortalidad, ya sea durante la intervención y luego del alta. Y particularmente los pacientes con diabetes insulino requiriente terminaban siendo el subgrupo de mayor riesgo, con mortalidades intrahospitalarias muy superiores y muy altas, comparadas con los no diabéticos, ¿no? Además también se ha visto una asociación con la presencia de Staphylococcus aureus como agente etiológico de la endocarditis en los pacientes diabéticos. Y bueno, nada, eso en realidad, como particularmente esta comorbilidad, que es un marcador de alto riesgo de endocarditis y sobre todo de más riesgo de desarrollar shock, insuficiencia renal y de presentar una mala evolución. Bien, bueno, nada, en realidad en general en las guías de la SEC y eso siempre se hace mucho hincapié en que la endocarditis puede ser un desafío diagnóstico en realidad porque tiene mucha variabilidad en cuanto a su presentación clínica. Puede manifestarse como una infección aguda que es rápidamente progresiva o como un cuadro más subagudo o incluso hasta crónico. Está con sintomatología inespecífica, febrículas. Entonces, bueno, algunos factores que nos orientan a la sospecha de endocarditis. Bueno, todo paciente que tenga fiebre o sepsis sin un foco claro, especialmente cuando hay ciertos factores predisponentes como enfermedad valvular previa, prótesis valvulares, dispositivos intracardíacos, antecedentes de endocarditis previa, cardiopatías congénitas. Y después, bueno, otros factores no cardíacos, uso de drogas intravenosas, catéteres intravasculares, hemodiálisis, inmunosupresión, hospitalizaciones recientes. Y después en cuanto a los síntomas o la presentación clínica más específicamente, de las manifestaciones más frecuentes en realidad está la fiebre, que está más o menos en el 80% de los casos, soplos cardíacos, que pueden estar hasta en un 60%, insuficiencia cardíaca, que puede estar hasta en un 30% de los casos. Después una cuarta parte de los pacientes pueden presentar fenómenos embólicos durante el diagnóstico, y otros pueden también tener alteraciones en la conducción. Después están los signos clásicos, estos de las lesiones de Schengel, los nódulos de Ola, las manchas de Roth, esos que son como más, son más clásicos. En realidad son bastante menos frecuentes. Desde el punto de vista del laboratorio, en realidad no hay ningún biomarcador suficientemente sensible ni específico que nos confirme o descarte el diagnóstico de endocarditis. Las reactantes de fase aguda, la procalcitonina, la PCR, en realidad, como siempre, pueden contribuir a lo que es la valoración inicial y el seguimiento, pero bueno, el diagnóstico no va por ahí. Bien. Bueno, nada, eso. El diagnóstico en realidad se basa en lo que es datos microbiológicos y después detección de lesiones cardíacas, que eso después, nada, están los criterios diagnósticos en sí que ahora los vamos a ver. Pero primero para hablar un poco de lo que es el diagnóstico microbiológico, es nada, eso, uno de los dos pilares del diagnóstico de la endocarditis. Y los hemocultivos particularmente son el método de referencia porque, bueno, permite identificar el microorganismo y además hacer el antibiograma y poder dirigir adecuadamente el tratamiento. Las recomendaciones son las de siempre: obtener 3 pares de hemocultivos antes de iniciar los antibióticos, de una vena periférica, mediante técnica estéril, separadas por 30 minutos, y no tenerlos a través de catéteres venosos centrales, que es lo que solemos hacer, porque bueno, siempre tienen un mayor riesgo de contaminarse. Y bueno, destacar también que a diferencia de otro tipo de bacteriemias, capaz en la endocarditis la bacteriemia es continua,
Entonces, no es necesario esperar que haya picos febriles para extraer hemocultivos, porque, bueno, tal, la probabilidad de aislarlos es similar en cualquier momento, no necesariamente cuando haga una bacteriemia clínica en sí. Y después está como esta categoría de endocarditis con hemocultivos negativos, que la causa más frecuente es la administración previa de antibióticos, por eso siempre hay que sacar las muestras antes de empezar con los antibióticos idealmente. Pero también puede ser porque esté causado por mecanismos de crecimiento lento o difícil, que bueno, puede ser Coxiella, Bartonella, Brucela, y algunos hongos más exigentes. Y bueno, ahí las guías siempre recomiendan complementar el estudio con serologías, PCR, bueno, si hubiera tejido quirúrgico disponible, estudios moleculares del tejido. Pero bueno, ahí nada, hay que orientarse un poco más capaz por el contexto. Y después un comentario que además en el paciente de la historia, una vez que positivizaron los hemocultivos, se hizo un film array, que es una técnica de PCR automatizada que se realiza directamente sobre el frasco de hemocultivo, obviamente sin necesidad de esperar el crecimiento, y la ventaja que tiene es la rapidez, porque nos permite identificar el microorganismo y además permite identificar algunos de los principales mecanismos de resistencia más o menos en una hora. En el panel, bueno, hay algunos de los microorganismos responsables de la mayoría de los endocarditis, evalúa la presencia de Staphylococcus streptococos, enterococos, los coágulos negativos, unos cuantos gram negativos y algunas especies de cándida también, y genes de resistencia como MICA, que fue el que tenía, BAN-A, BAN-B, para enterococos resistentes a la vancomicina, y algunas carbapenemasa sensibles también. Y bueno, en el caso nuestro, en realidad, lo que permitió fue cambiar el tratamiento hacia vancomicina que no estaba recibiendo en ese momento. Pero bueno, siempre destacar que obviamente el FilmArray no reemplaza el cultivo y que el antibiograma con la medición de zinc continúa siendo el gol estándar y es indispensable para confirmar de toda la sensibilidad y orientar el tratamiento definitivo en sí mismo. Y además, que existen algunos microorganismos clásicos de endocarditis, como estos que nombrábamos ahora, de hemocultivos negativos, del grupo JASEC, todos esos que en realidad no están en el panel de FilmArray. En cuanto a la etiología, los cocos gram positivos son responsables de más o menos el 80% de todas las endocarditis, pero bueno, siempre la distribución obviamente varía según si es nativa o protésica, del contexto, si es comunitaria o hospitalaria, y bueno, de las características también del huésped. El aureus continúa siendo el principal agente causal de las endocarditis en los países desarrollados, más o menos el 35 al 40% de los casos. Y bueno, tiene lo que hablaba Alex hoy, que tiene alta virulencia y tiene un mayor riesgo de embolias, de formar abscesos y destrucción valvular. ¿No? Son mucho más virulentos. Después, los estreptococos son el segundo grupo en frecuencia. Los del grupo Virion se asocian clásicamente a bacteriemias de origen autógeno, focosépticos. Y después, el aislamiento, por ejemplo, de Streptococcus pyolyticus se ha visto vinculado con neoplasias colorectales, entonces es importante descartarlo en este caso. Después están los enterococos, principalmente el fecalis, son más frecuentes también en pacientes con edad avanzada o muy comórbidos, más o menos el 10% de los casos. Y en la última década se ha visto un aumento de las endocarditis asociadas a enterococos fecalis, y probablemente eso pueda estar relacionado al aumento de los procedimientos transcateter en personas añosas particularmente. Y después los coágulos negativos también están presentes y son bastante importantes porque tienen mucha capacidad de formar biofilm, sobre todo en la endocarditis o en el material protésico. Pero bueno, también están presentes obviamente en la coágula nativa y en el ámbito sanitario también sobre todo. Bien, y con respecto a esto también, cuando se aísla un coagulasa negativo, nada, es como uno de los desafíos que tenemos determinar si es una contaminación o es una bacteriemia verdadera. Porque ya sabemos que son de los contaminantes más frecuentes de los hemocultivos, y las contaminaciones son frecuentes.
Entonces, uno de los aspectos que se analiza es el patrón de crecimiento de la bacteria en los cultivos, ¿no? Cuando se desarrolla en una botella única, o sea, en una sola botella, obviamente es más probable que sea un contaminante, pero cuando hay un crecimiento en múltiples frascos en varios del mismo cultivos, ahí la probabilidad de que sea una bacteriemia aumenta. ¿Tá? Y lo mismo con el tiempo de positividad, que cuanto más corto sea, más sugiere que sea una bacteriemia verdadera. Este, y bueno, y obviamente el contexto clínico si se acompaña de evidencia ecocardiográfica, sepsis, de ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, bueno, ¿qué iba a decir yo? Bueno, que hay un estudio medianamente reciente, creo que en 2023, algo así, en un hospital universitario en Madrid que analizó pacientes con bacteriemia por coagulasa negativos y encontró como algunos predictores independientes de endocarditis. Y tal, en realidad los factores que más se asociaron fueron la presencia de material intracardíaco, pretéxico, la bacteriemia persistente durante más de 48 horas, la adquisición comunitaria, la presencia de eventos embólicos, la sepsis y la persistencia de la bacteria durante más de 12 horas desde la primera extracción. O sea, esos eran como los hallazgos que alababan una búsqueda más exhaustiva de endocarditis en los pacientes que tenían motivos positivos con coagulasa negativos. Y bueno, en realidad en el caso del paciente de nuestra historia, tenía todos los factores que sugerían bacteriemia, ¿no? Tenía 3 frascos de cultivo, estaba cursado de una sepsis de un shock séptico, tenía fenómenos embólicos, tenía destrucción valvular, vegetaciones, en este caso creo que no cabía mucha duda. Bien, después, en cuanto al diagnóstico imagenológico, el ecocardio, que es la piedra angular del diagnóstico por imagen, se tiene que realizar tan pronto haya sospecha clínica de endocarditis, porque bueno, permite confirmar la presencia de vegetaciones y además valora el grado de obstrucción valvular, las complicaciones locales, el pronóstico. El transtorácico obviamente es la técnica inicial porque es lo más disponible y es altamente específico, pero su sensibilidad es un poco limitada especialmente en vegetaciones pequeñas o en prótesis valvulares o también para valorar complicaciones perivalvulares puede ser menos sensible. Tanto sobre la recomendación es hacer un transesofágico cuando la sospecha clínica persiste, a pesar de tener un ETT negativo o no concluyente, y también cuando el ETT ya demuestra endocarditis, para caracterizar un poco mejor la extensión anatómica y detectar complicaciones. Y bueno, también está esto de que cuando se tiene un ETT y un ETE que es inicialmente negativo, siempre se recomienda repetir el estudio, porque bueno, a veces pueden ser como de presentación más tardía las vegetaciones, cuando se tiene una fuerte sospecha, ¿no? Entonces, bueno, nada, aparte de confirmar el diagnóstico, tiene un papel pronóstico el ecocardio, ¿no? Ahí evalúa el tamaño de la vegetación, y ese es uno de los parámetros también más importantes para valorar el riesgo embólico y también para decidir la indicación quirúrgica, que eso después lo vamos a comentar. Después, en cuanto a otras técnicas de imagen, obviamente el ecocardio, como decíamos, es la técnica de referencia, pero bueno, las últimas guías de la de 2023 también promueven esto del enfoque multimodal y de adquirir otras modalidades de imagen. La tomografía cardíaca es el principal componente, el complemento para el ETE. Es buena para la evaluación de la extensión perivalvular de la infección, o sea que es muy útil para evaluar abscesos, aneurismas, fístulas, y puede ser incluso mejor que el ecocardio. Y se puede hacer la reconstrucción tridimensional de la anatomía cardíaca y también entonces se vuelve útil para lo que es la planificación quirúrgica, para conocer un poco más la anatomía. Después, bueno, el body tag obviamente tiene un papel fundamental en lo que es la búsqueda de embolias sépticas y de focos metastásicos, y ahí permite detectar infartos esplénicos, renales, pulmonares, la presencia de aneurismas micóticos, e incluso a veces identificar la puerta de entrada de la bacteriemia, depende de los hallazgos. Después está la resonancia magnética, que bueno, de cráneo es la técnica más sensible para detectar las complicaciones neurológicas.
y puede detectar lesiones isquémicas, microhemorragias o aneurismas micóticos, incluso en pacientes asintomáticos, que podrían llegar a modificar la conducta terapéutica en el momento de la cirugía. Y también la resonancia es el estudio de elección para la sospecha cuando hay espondilodicitis o sospecha de espondilodicitis, que es una de las complicaciones osteoarticulares más frecuentes en la endocarditis. Y después lo que son las otras técnicas de medicina nuclear, está la PTC, que está recomendada especialmente cuando hay sospecha de endocarditis sobre válvula protésica o sobre dispositivos cardíacos implantables, y el ecocardio poco concluyente. Ahí puede alcanzar una sensibilidad del 86% y una especificidad de hasta el 84%. Entonces, bueno, mejora bastante lo que es la capacidad de diagnóstico. También obviamente permite detectar embolias sépticas, infecciones metastásicas, puertas de entrada, y después la otra alternativa es las PEC-TC con leucocitos marcados, que también tiene un rendimiento diagnóstico similar. Y bueno, estas son bien útiles para la evaluación de endocarditis sobre el material protésico, más que nada. Bueno, nada, estos son un poco los criterios diagnósticos que juntan todo esto que veníamos diciendo. En realidad, bueno, originalmente estaban los criterios de Duke, no sé, desde el año 2000, que fueron como la base del diagnóstico de la endocarditis. Pero bueno, se fueron como encontrando varias limitaciones, especialmente en los pacientes con prótesis, con dispositivos intracardíacos o complicaciones perivalvulares. O bueno, pacientes en los que el eco aislado era normal o era poco concluyente. Entonces, las guías de la SEC fueron incorporando eso que decíamos, el concepto de lo que es la imagen multimodal, eh, y integrando el eco con la toma, la PTC, la resonancia. Y bueno, en realidad el diagnóstico se termina basando en la combinación de estos criterios mayores de microbiología y de imagen, junto con los otros criterios menores que son más bien clínicos. En realidad, bueno, el paciente que comentamos, por ejemplo, nada, tenía un criterio mayor de imagen, que está dado por la presencia de vegetaciones y complicaciones perivalvulares. Desde el punto de vista de la microbiología, en realidad teníamos cultivos positivos para epidermidis, y tenía criterios menores, que bueno, tuvo un cuadro febril inicial, la presencia de embolia, y bueno, en realidad, con eso más o menos podemos llegar al diagnóstico de endocarditis definitiva. Es definitiva cuando hay dos criterios mayores, un criterio mayor más tres menores o cinco menores, posible cuando hay uno mayor y dos menores, o tres o cuatro criterios menores, y bueno, en ausencia de estos criterios, o cuando hay una alternativa mejor, es endocarditis descartada. Pero bueno, igual como que está bueno destacar que más allá de esto, que es como toda una sumatoria de dos menores, tres menores, cinco menores, son obviamente como una manera de estandarizar los diagnósticos, pero siempre se prioriza lo que es el juicio clínico, la sospecha clínica, antes que, bueno, que contar 300 criterios distintos. En cuanto a las complicaciones, nada, sabemos que la endocarditis es una enfermedad sistémica, y sus complicaciones en realidad pueden ser por restricción local de las estructuras cardíacas o por embolización séptica o por la propia respuesta inflamatoria sistémica, como tenía este paciente, por ejemplo. Las complicaciones cardíacas en sí incluyen insuficiencia valvular aguda, extensión perivalvular, conformación de abscesos, de pseudoaneurismas, de fístulas, trastornos de la conducción, que lo ya dijimos, especialmente bloqueo auriculoventricular, que es lo más frecuente, y en general indica extensión de la infección hacia lo que es el tejido perianular. De las extracardíacas están las neurológicas, que están presentes en un tercio de los pacientes y pueden estar presentes de forma sintomática, un porcentaje aún mayor, ¿no? Y las neurológicas, el ACV isquémico es la manifestación más frecuente, y también puede haber hemorragias cerebrales y aneurismas micóticos. Ya hablamos que los fenómenos embólicos son muy frecuentes, pueden afectar cualquier territorio arterial. En la endocarditis izquierda predominan más que nada las embolias cerebrales esplénicas y renales, y en la derecha son más habituales las embolias pulmonares. Eh, y bueno, también puede producir focos metastásicos, tal como la espondilodicitis, que es la localización extraarticular más frecuente. Y después, como otras complicaciones sistémicas, insuficiencia renal aguda es una de las complicaciones más habituales, puede ser multifactorial también, porque puede estar relacionada tanto con embolias renales o por otras causas como glomerulonefritis, por el propio deterioro hemodinámico del shock, por la nefrotoxicidad de los antibióticos, termina siendo como más multifactorial.
En cuanto al manejo general, nada, el tratamiento tiene dos pilares fundamentales, que es por un lado la antibioticoterapia y cuando está indicada la cirugía. El objetivo es controlar la bacteriemia, pero además lograr la esterilización completa de las gestaciones y del tejido infectado. Se hacen tratamientos prolongados, ¿tá? Esto es porque las bacterias se organizan dentro de las vegetaciones y especialmente si hay también, material protésico, pero también en las válvulas nativas, forman biopelículas. Entonces, los microorganismos pueden entrar en estado de latencia, ¿tá? Y presentar así tolerancia antibiótica, ¿tá? Que no es lo mismo que resistencia en realidad, o sea, es sensible el antibiótico, pero como que muere mucho más lento y por eso requieren tratamientos más prolongados, incluso a veces combinaciones de varios antibióticos bactericidas para terminar de erradicarlos. Entonces, nada, las duraciones, como decíamos, son largas, de 2 a 6 semanas en endocarditis sobre válvula nativa y de por lo menos 6 semanas en endocarditis protésica. Y en realidad este tiempo se empieza a contabilizar a partir del primer día de antibiótico-terapia efectiva, es decir, desde que se negativizan los hemocultivos, y no desde la fecha que se empieza el antibiótico. Y bueno, en realidad también comentar que la evidencia en sí que compara los esquemas antibióticos es un poco limitada. Nada, las recomendaciones actuales se basan en los perfiles de sensibilidad, en el microorganismo y la experiencia acumulada para cada patógeno, pero no hay tanta variabilidad de evidencia en cuanto a esto. Y bueno, nada con eso. Bueno, la elección del antibiótico empírico en sí depende fundamentalmente de si el paciente ya recibió antibióticos, si la endocarditis es sobre válvula nativa o protésica, y si es protésica del tiempo transcurrido. En realidad, lo que son las válvulas nativas adquiridas en la comunidad o las protésicas tardías tendrían como un plan antibiótico similar inicial, porque la idea es cubrir estafilococos, estreptococos y enterococos, que son los organismos más frecuentes en estos casos, y se propone como alternativa de antibiótico empírico, en general usamos ampicilina, ceftriaxona y gentamicina. Cuando se trata de una endocarditis protésica precoz, o bueno, en general relacionada con la atención sanitaria, ahí hay que ampliar el espectro y tratar de cubrir estafilococos resistentes a meticilina, coagulasa negativos y bacilos gram-negativos no JASEC. Entonces, en general, los esquemas recomendados son de vancomicina más gentamicina más rifampicina. Comentar esto que ya hemos dicho, que la rifampicina tiene actividad muy buena contra lo que es el biofilm y penetra bien en los tejidos protésicos. Por eso, bueno, justifica en realidad su uso en las válvulas protésicas. Pero el uso, ya sea en monoterapia o de manera prematura, favorece la selección de microorganismos resistentes. Entonces siempre se recomienda diferir su uso, generalmente de 3 a 5 días, para permitir que la vancomicina alcance como un niveles adecuados y buena penetración en las gestaciones antes de empezar, lo que le llaman bacteriemia controlada. Bueno, siempre destacar que obviamente cuando empezamos un tratamiento empírico hay que adecuarlo apenas se identifica el microorganismo causal y se dispone de su sensibilidad, que realmente debería ser dentro de las primeras 24, 48 horas, en el mejor de los casos, para, bueno, obviamente optimizar la cobertura. Para hacer un comentario en realidad en cuanto a los aminoglucósidos y más que nada la adición de gentamicina, como que hubo un tiempo en los cuales era como un componente mucho más esencial del tratamiento de la endocarditis, porque bueno, tienen un efecto sinérgico bactericida, porque en realidad cuando los aminoglucósidos se administran junto con un beta-lactámico o un glicopéptido, estos alteran la pared bacteriana y facilitan la entrada de la aminoglucosa al interior de la bacteria, donde finalmente puede inhibir la síntesis proteica y potenciar la actividad bactericida. Entonces, ese es como el efecto de sinergia que se dice. Pero en realidad en los últimos años la evidencia demuestra que en la mayoría de las endocarditis el beneficio de añadirle la aminoglucosa no es tanto o es más bien escaso y se termina acompañando de un aumento de la nefrotoxicidad y también de la ototoxicidad. Entonces se restringió un poco más el uso que quizás antes era más liberal.
En general, como la endocarditis sobre válvula nativa, eh, a la hora de dirigir el tratamiento, ¿no? En general, no se recomienda de rutina ni en las infecciones por estafilococcus ni por los estreptococos. En los enterococos fecalis, que antes eran como más imprescindibles o más importantes para garantizar la actividad bactericida, el esquema de elección suele ser en realidad ampicilina con ceftriaxona, que también proporciona un efecto sinérgico, pero tiene mucha menos toxicidad renal que con el aminoglucósido. Eso en cuanto a las válvulas nativas. Después, en realidad, en cuanto a las válvulas protésicas, ya dijimos que pueden formar parte del tratamiento empírico inicial también, lo mismo que en las nativas. Pero bueno, lo mismo, una vez identificado el microorganismo, la idea es adaptarlo precozmente y retirar el aminoglucósido cuanto antes se pueda. Bien, y después, en realidad, esta diapositiva la puse más que nada porque nos surgió la duda cuando tuvimos este paciente y se adecuó el tratamiento a vancomicina. Un poco se habló de si al estar el paciente tan grave, si ameritaba o si era necesario hacer una terapia combinada o alcanzaba con hacer solamente la monoterapia con vancomicina. En realidad, como que tradicionalmente se pensaba que añadir un segundo antibiótico termina mejorando la actividad bactericida y el pronóstico. En realidad, pero esto en la evidencia muestra que no es tan así. Y cuando se dispone del aislamiento del microorganismo y el antibiograma, el objetivo es usar el antibiótico más eficaz en monoterapia. A no ser que, bueno, que estemos hablando de enterococos fecalis, como dijimos recién, que ahí sí se busca un efecto bactericida con combinación de dos antibióticos, pero en realidad la tendencia actual es usarlo en monoterapia. En realidad, en este caso, la mala evolución del paciente que presentamos probablemente no haya estado determinada quizás por un fracaso en el tratamiento microbiano, sino por la extensión anatómica de la infección y la destrucción valvular con insuficiencia aórtica grave, y el shock séptico gravísimo que tenía. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, aproximadamente la mitad de los pacientes con endocarditis requieren cirugía durante el episodio agudo y las guías de la DES de 2023, que son las que nos basamos, resumen estas indicaciones en tres grupos grandes. Por un lado, la insuficiencia cardíaca, que es la indicación más frecuente y la que tiene mayor impacto en el pronóstico. Usualmente es consecuencia de la destrucción valvular aguda, con perforación de valvas, rotura de cuerdas, insuficiencia valvular severa u otras complicaciones perivalvulares. Y bueno, en los casos, ahora vamos a repetir, pero en los casos de edema agudo de pulmón o de shock cardiogénico, la cirugía se hace de forma, o sea, es una emergencia, y debería hacerse dentro de las primeras 24 horas. eh, bueno, siempre y cuando no existen criterios de futilidad, ¿no? Vistas a si es imposible, si tiene un pronóstico medianamente favorable. La segunda gran indicación es la infección no controlada, que bueno, puede estar dada por la presencia de abscesos, de pseudoaneurismas, de fístulas, de perforaciones, de bacteriemia persistente o de microorganismos que son difíciles de erradicar. Todo cosas que indican que el tratamiento antibiótico por sí solo probablemente no va a lograr controlar la infección. Y también se puede indicar para prevenir embolias, especialmente en pacientes que tengan vegetaciones muy grandes. Como dato, en realidad el riesgo embólico aumenta mucho cuando las vegetaciones superan los 10 milímetros, particularmente si ya hubo un evento embólico y más cuando exceden los 15 milímetros. Como decíamos, la insuficiencia cardíaca es la indicación quirúrgica más frecuente y la que tiene mayor impacto también en la endocarditis infecciosa. Y está presente del 40 al 60% de los pacientes que requieren cirugía. Ya lo dijimos varias veces, el mecanismo principal en realidad es la destrucción aguda del aparato valvular, a diferencia de lo que es la insuficiencia valvular crónica, donde el ventrículo tiene un cierto tiempo para adaptarse a la sobrecarga de volumen. La endocarditis, la regurgitación aparece bruscamente por perforación de las valvas o por obstrucción del anillo o por lo que sea. Entonces el ventrículo no puede compensar el aumento de volumen, terminan aumentando rápidamente las presiones de llenado y el paciente evoluciona o a edema agudo pulmón o a shock cardiogénico.
También puede pasar que la insuficiencia cardíaca se deba a una obstrucción valvular por afectaciones muy grandes que impiden la apertura de la válvula, aunque es menos frecuente. O bueno, si es una endocarditis protésica, a una dehiscencia que termina generando una insuficiencia paravalvular masiva o muy grande. Y bueno, esto es de la oportunidad quirúrgica que recién habíamos dicho. Las guías recomiendan una cirugía de emergencia entre las primeras 24 horas en pacientes que tengan edema agudo pulmón refractario o shock cardiogénico, secundario de disfunción valvular grave. Si existe insuficiencia valvular severa con insuficiencia cardíaca o signos de mala tolerancia hemodinámica, la indicación pasa a ser urgente dentro de los primeros 3 a 5 días. Y bueno, si tiene una lesión valvular grave, pero en paciente estable, ahí capaz se puede diferir hasta el transcurso de la misma, o sea, durante el transcurso de la hospitalización. Y después, nada, hay evidencia que dice que la cirugía valvular reduce significativamente la mortalidad hospitalaria en los pacientes de insuficiencia cardíaca. Y dentro del subgrupo de los que tienen insuficiencia cardíaca severa, la mortalidad de los que reciben tratamiento solamente médico termina siendo mayor del 50%. La cirugía la reduce a menos de la mitad, o sea que es bastante significativo en lo que es el pronóstico. Después, como decíamos, la otra gran indicación es la infección incontrolada. ¿Tá? Por un lado es la presencia de infección persistente, que se caracteriza por la persistencia de sepsis o de hemocultivos positivos a pesar del tratamiento antimicrobiano adecuado, una vez que se descartan otros focos infecciosos extracardíacos. Clásicamente se definía por la presencia de hemocultivos positivos luego de 7 días de tratamiento, pero en realidad se sabe que la persistencia de bacteriemia ya después de 2 a 3 días ya se asocia con un incremento de la mortalidad hospitalaria. Después el otro escenario es la infección localmente incontrolada, ¿tá? Que ocurre cuando la infección continúa destruyendo estructuras cardíacas y aparecen complicaciones anatómicas. Ya las mencionamos varias veces: abscesos, aneurismas, fístulas, perforaciones valvulares, bloqueos, AV nuevos. Y bueno, después también se considera infección incontrolada la que es producida por microorganismos que son particularmente virulentos o difíciles de erradicar, hongos, bacterias o el aureus, ¿tá? Que tienen mala respuesta al tratamiento. Entonces su tratamiento médico aislado termina siendo insuficiente. Entonces, en estos escenarios lo que se recomienda es la cirugía urgente, o sea, dentro de los primeros 3 a 5 días, siempre que no haya grandes contraindicaciones. Y bueno, hay evidencia que demuestra que la cirugía en estos pacientes mejora la supervivencia al año entre un 15 a un 20% comparado con los que reciben solamente tratamiento médico. Esto en realidad nada, es un esquema que hizo la guía. Para ilustrar un poco en realidad la lesión que tenía el paciente de la historia. Y como dato, comentar que la válvula aórtica tiene una relación muy íntima con una estructura fibrosa que es la intervalvular mitral que conecta el velo no coronariano de la válvula aórtica con el velo anterior de la válvula mitral, y como está poco vascularizado, es una región que termina siendo muy susceptible a la extensión de la infección desde la raíz aórtica hacia ahí. Entonces la proyección de la infección hacia esta zona termina favoreciendo la aparición de pseudoneurismas, que es lo que pasó con este paciente. Nada, como dato de color. Y después, por último, de las indicaciones quirúrgicas son los fenómenos embólicos, ¿tá? Que son una de las complicaciones también más frecuentes y potencialmente graves de la endocarditis. Afecta del 20 al 50% de los pacientes. En las endocarditis izquierdas, esto ya le dijimos, las más habituales son el sistema nervioso central y el vaso, pero también pueden ser renales, esplácnicas o también periféricas. Y hasta la mitad de estos eventos pueden ser asintomáticos y testarse únicamente por estudios de imágenes. Destacar que el riesgo embólico no es el mismo durante toda la evolución, sino que es máximo en los días inmediatamente previos y posteriores al diagnóstico y al inicio de los antibióticos, y van disminuyendo progresivamente durante las primeras 2 semanas de tratamiento eficaz. Entonces, por eso, cuando hay indicación quirúrgica por riesgo embólico, la cirugía precoz es la que ofrece el mayor beneficio porque es cuando más riesgo hay, ¿no?
Y acá está el ecocardiografía, que como habíamos dicho antes, tiene un papel importante en lo que es la estratificación del riesgo. Porque, bueno, el tamaño y la movilidad de la vegetación son los predictores independientes más importantes de eventos embólicos nuevos, suma a otros factores como lo que es la embolia previa, la afectación multivalvular y otros factores como diabetes y microorganismos específicos como el estafilococcus. Las guías recomiendan considerar la cirugía urgente, o sea, entre los primeros 3 a 5 días, en pacientes que tengan vegetaciones de al menos 10 milímetros, que ya hayan presentado un evento embólico, o las vegetaciones muy grandes, mayores a 15, cuando el riesgo embólico se considera muy, muy elevado. Nada, en realidad hay evidencia lo mismo, que demuestra que la cirugía precoz en pacientes con vegetaciones muy grandes reduce significativamente la incidencia de nuevos eventos y el desenlace de muerte en comparación con el tratamiento convencional. Nada, un esquema como para una ensuma, ¿da? Que ya lo dijimos varias veces. Las indicaciones quirúrgicas tienen como 3 escenarios grandes: la insuficiencia cardíaca, la infección incontrolada y la prevención de embolias. ¿Da? Y en el paciente nuestro en realidad coexistían 2 indicaciones de cirugía, que por un lado era la extensa destrucción perivalvular, formación de aneurismas, de pseudoaneurismas y perforación, ¿da? Que es compatible con el escenario de destrucción localmente incontrolada, y también la presencia de excreciones de gran tamaño asociadas a una embolia renal que lo situaba en un riesgo bastante elevado de nuevos eventos embólicos, a lo cual todo justificaba una indicación de cirugía urgente entre los primeros 48 a 5 días, 3 a 5 días. Y bueno, nada, para cerrar, en realidad, es un caso interesante que en realidad muestra que la neurocolitis continúa siendo una enfermedad bastante como de mucha complejidad, tanto diagnóstica como terapéutica, ya que fue un paciente que tuvo en sí una evolución que, bueno, empezó 15 días antes de la consulta, con una sintomatología muy específica, hallazgos en la pared clínica también específicos, este, y, y bueno, por eso en realidad el pronóstico de la enfermedad termina dependiendo del reconocimiento precoz, de la identificación microbiológica, de la evaluación de complicaciones y, bueno, una indicación quirúrgica oportuna cuando está indicada. Y bueno, las formas complicadas terminan manteniendo una elevada mortalidad, y por lo cual siempre es muy importante y en el que se hace mucho hincapié en lo que es el abordaje multidisciplinar en conjunto con cirujanos cardíacos, infectólogos, ¿tá? Y siempre mantener alta sospecha clínica. Y bueno, eso es todo. Bueno, impecable la charla. Es un tema, como ustedes ya saben, es extensísimo. Lo pudiste resumir en una hora. Muy bien, porque acá no olvidar que la endocarditis involucra, en nuestro caso, varias cosas, ¿no? Que va desde la. Va desde. Va desde. Tenemos Silvia Marten gritando acá, no pasa nada. Escuchá, que va desde lo que es la bacteriemia, la infección de la válvula y lo que perpetúa la enfermedad, que es la propia bacteriemia. Lo que causa acá la enfermedad es la bacteriemia. O sea, desde el origen, que es, en muchos casos no se sabe cuál es el origen de la bacteriemia, y en segunda instancia la misma vegetación va a perpetuar lo que es la propia bacteriemia. En este caso pudimos llegar al diagnóstico bastante rápido. Pero en otros casos hay que tener un alto grado de sospecha clínica. Y ahí lo que primero que vamos a tener, como les comentaba antes, me parece a mí, por lo que he visto, es la bacteriemia, ¿no? Y ahí eh, siempre va a ser el dilema nuestro de cuándo pedir o no un transesofágico para confirmar el diagnóstico. Y ahí se han inventado algunos scores que capaz que no vale la pena mucho mencionarlo, pero si en algún momento los quieren ver, lo podemos ver, que hay uno para cada germa, ¿no? Vamos a tener un score para los que son los enterococos, otro como el NOVA, el de NOVA, otro para el estafilo, que es si mal no recuerdo, el Virsta, y otro para los estreptococos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que voy es que es una enfermedad muy, muy compleja. A nosotros se nos complejiza más porque vemos en el estado más grave y más crítico, que es en el estado séptico, ¿no? En el caso de este paciente, yo a veces pensando cuál es la virulencia, cuál es la capacidad que tiene el germen de provocar la enfermedad, y el estafilococo
tiene varias particularidades, ¿no? Evidentemente el propósito, si es que tiene un propósito el microorganismo no es directamente causarnos daño a nosotros, sino la supervivencia y la reproducción. Pero en ese camino algunos van a tener algunos mecanismos de defensa para que eso se pueda lograr. Y el caso del estafilococo tiene una carga genética, que no voy a poner un poco medio denso con eso, pero es capaz de sintetizar ciertas proteínas, que es lo que le da la capacidad de generar abscesos, destrucción de tejidos, y, y atacar el sistema inmune, que capaz que otras bacterias no lo tienen, pero el Staphylococcus aureus le da ese factor de virulencia. Por un lado dijiste bien ahí, Lucía, el tratamiento, Sofía, el tratamiento antibiótico empírico en nuestro medio siempre se enfoca en los cocos gram positivos. No sé si lo mencionaste, pero sí lo que hay que incluir es la cefazolina. Creo que no sé si lo pusiste, pero habitualmente la AMPI, ceftriaxona y cefazolina, con eso dejamos cubierto lo que son los estafilo, enterococo y estreptococo, sobre todo sabiendo que es de la comunidad, y a veces nos queda ese medio temor de no tener algún estafilo de resistencia intermedia o el estafilo comunitario, ¿no? Pero bueno, inicialmente estaría cubierto con esos gérmenes. Algunos le dejan un poco más de tranquilidad agregarle gentamicina en ese caso. Los criterios de cirugía son esos, que a veces en esos tres aspectos hay matices y la oportunidad, que muchas veces no nos ponemos de acuerdo con el cirujano, pero yo creo que siempre la idea del cirujano es llevarlo a las mejores condiciones posible al bloc para una cirugía tan invasiva como es esa. Y bueno, a veces, como pasa con este paciente, se queda en el intento. Creo que por lo menos de las cosas grandes que más o menos me pareció importante destacar es eso, que las mencionaste todas. Muy buena la imagen esa creada por IA de la posible escenario de lo que le pudo haber pasado, y nosotros también pensamos que fue una complicación mecánica, de lo que le pudo haber aquejado. Pero nada, no sé si alguien más quiere opinar algo, si no, no sé si no se genera un monólogo de esto. No, sobre todo felicitar a Sofía porque realmente es un tema que es largo y denso, como dijiste vos, y es difícil presentar todo ese tema en una hora, como lo hizo Sofía, y poder destacar alguna cosa, ¿no? Así que felicitaciones para Sofía, la verdad que fue linda la presentación. Eh, Como ustedes estaban diciendo, ¿no? El tema de la sospecha diagnóstica es importante porque a veces llegamos tarde, y cuando tenemos una sospecha hay que pedir un eco transesofágico, ¿viste? Porque a veces te quedas con la duda con un transtoráxico y pedí un transesofágico, no te quedes con la duda. Y lo otro que quería decirles es cuando involucramos, viste, que te cambia el pronóstico cada vez que el paciente tiene indicación quirúrgica, involucrar al cirujano cardíaco, y obviamente que la indicación de la cirugía va a depender un poco del paciente que tenemos, ¿no? Que a veces hay un paciente que puede tener indicación pero no está en oportunidad o viceversa, ¿no? A veces hay pacientes muy dañosos que tampoco tolerarían una cirugía cardíaca, pero hay que insistir, ¿no? Hay que insistir porque, como decimos, a veces por esperar el mejor momento nos quedamos sin pacientes. Sí, 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 es verdad eso. No, yo creo que hay que involucrar muchas veces a, bueno, al infectólogo también, nunca está de más, y al cirujano cardíaco desde el día cero. Así pensemos que inicialmente no tiene indicación de cirugía, pero la puede requerir en la evolución, o ellos tienen una perspectiva diferente y de repente piden algún otro estudio, quieren ver si tienen embolias, te piden algún transesofágico de control, a ver si la válvula se rompió más y puede haber pasado subclínico. Eh, eso por un lado. Pero creo que por ahora no se me ocurre. Capaz que se puede extender mucho más la charla porque es un tema complejo. Yo me quedé con la idea, eso me quedé, que era un estafilococo aureus. Era una epidermidis entonces. Mira, al final Un eco acumulativo. yo eso no lo terminé poniendo, pero ayer me pasó la pista que tampoco salía un hemocultivo que era otro estafilococo. Para ver si lo encuentro.
porque me pasó que le pasaron la película, no, perdón, ya lo voy a encontrar. Pero un coagulasa negativo, creo, ¿no? Era un coagulasa negativo, eso sí, acá. Ah, Era, sí, un Psilocyus, Staphylococcus psilocyus, que eso fue lo que terminó saliendo en el hemocultivo, que pero da los coagulasa negativo, ¿El qué? los coagulasa negativos nosotros los tenemos a veces que son gérmenes moderadamente benignos, pero tienen una capacidad virulenta muy grande. Y una cosa que yo me he enterado hace relativamente poco, que no es raro, nosotros a veces subestimamos las bacterias por coagulasa negativo cuando el contexto clínico no es. O sea, un paciente que de repente le pedimos unos hemocultivos porque un día hizo fiebre y bueno, después vienen se interpreta como contaminante. Se interpreta como contaminante porque no tiene un contexto clínico adecuado, pero ahora si vos tenés 4 hemocultivos con coagulasa negativo, un paciente con fiebre en la vegetación, o sea, la endocarditis es por coagulasa negativo. Pero hay un coagulasa negativo que se comporta exactamente igual con el Staphylococcus aureus. Capaz que se van a olvidar. A mí me quedó porque lo vi muchas veces escrito, que es el Staphylococcus Es el que tiene la misma precaución de lo que se tiene en el Staphylococcus aureus. Si viene un solo hemocultivo con Lugdinensis, hay que tener el mismo recaudo que lo que es un Staphylococcus aureus. Que nosotros en Staphylococcus aureus tenemos una visión distinta. Si viene un solo hemocultivo, le prestamos mucho más atención que si vienen 3 hemocultivos con no sé, un Saprophyticus. Pero el Lugdinensis es un microorganismo bastante particular y se comporta igual que un aureus. Nada, un dato nomás. Pero daría para hablar muchísimo más. Ahora hay 2 o 3 puntos que se me fueron. Bueno, la rifampicina, por ejemplo, que tú la mencionaste, Sofía, siempre hay que tener en cuenta que el hemocultivo tiene que ser negativo para arrancar la rifampicina. Porque genera resistencia durante el tratamiento. Eso es una de las cosas más importantes de la rifampicina, si lo queremos ayudar al tratamiento antibiótico cuando hay dispositivos involucrados. Entonces una válvula protésica, un marcapaso, lo que sea, siempre es bueno ayudarlo porque se forma el biofilm, pero con hemocultivos negativos. Nada, no se me ocurre más nada y los libero porque hace rato que estamos hablando, pero te felicito de vuelta por la charla y bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, nos vemos, gente. Chao, chao. Chao, Chao. chao.